En Forma, con María del Carmen Meléndez Arias. Magazine de temas de actualidad. Arte. Historia. Literatura. Derecho. Cultura. Novedades. Analizados desde los valores y principios del humanismo cristiano. Hola amigos, una semana más, bienvenidos a Informa, aquí en vuestra emisora, Informa Radio. Hoy estaremos entre cajas, bastidores y bambalinas, cajas de cuadros, de fotografías, de escultura. Ya nos contará Carmen Bescós qué expone en esta última temporada que hemos estado hablando, que no hemos hablado con ella, mejor dicho. Desde luego las exposiciones de Carmen son variadas y originales, así es que ella nos contará qué toca ahora. Y luego abriremos el baúl de la historia, aquí lo tiene en una esquinita para que no estorbe don Santiago Vela, y no lo va a abrir. ¿Y qué te has encontrado hoy? Bueno, ya lo has abierto, mejor dicho, en casa. Sí, ya está abierto, sí. No, hoy hablaremos de una figura también muy importante y muy desconocida, que es la de Bernardo de Gálvez, pero centrándonos en su juventud, en su primera época en América y su lucha con los apaches. Muy interesante. Curiosa y desconocida. Esto de la lucha con los apaches daría para alguna película. Daría para, bueno, díselo a los yanquis, que no han hecho películas. Hombre, yo digo nosotros, ¿no? Hombre. Pero no sé si habrá alguna película que se hable de Bernardo de Gálvez. No, de Bernardo de Gálvez en particular no, pero hay algunas películas sobre esa época y los apaches y los dragones de Cora que están bastante bien. Bueno, luego nos lo dirás, pero yo decía, pues si no existe, hacer una, pues hablando de Bernardo de Gálvez, yo creo que se lo merece. Hombre, por supuesto que se lo merecería. Que somos un poco, no sé, es que dejaos. Ya estamos totalmente en una situación de abandono de nuestra historia realmente crónica. Sí, ya peligrosa. Bueno, pero ya depende de a quién se lo comentes o quién quiera oírte hablar. Más que peligrosa es sencillamente decepcionante. Pues sí, decepcionante y bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto es lo que nos toca vivir. Exactamente. Así es que aguantaremos aquí el tipo y el temporal y a ver qué pasa. Todo pasa en la vida, así es que ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahí está don David, nuestro jefe, ahí con los mandos del control. Aquí él es el que manda. O sea, que cuando dice adiós, adiós. Los técnicos son siempre los que tienen la última palabra. Exactamente. Y bueno, tenemos aquí además un gran técnico. Y ya nada más, vamos a empezar a saco, que se nos va el tiempo. Entre cajas, bastidores y bambalinas. Vamos a abrir la caja de las exposiciones de Carmen Bescós en Oak Art Gallery, que está al teléfono. Carmen, hace mucho tiempo que no hablamos contigo. ¿Cómo estás? Hola Carmen, pues estoy fenomenal, siempre haciendo muchas cosas. Y pues nada, agradecerte de nuevo la oportunidad de estar aquí con todos tus amigos y seguidores. Carmen, muy contenta. Bueno, ya nosotros te agradecemos también tu disponibilidad y como has visto que hemos hecho sección nueva, pues vamos a abrir las cajas del arte que tú exhibís ahí en Oak Art Gallery, que nos tendrás que hablar de varias exposiciones, de la que estáis preparando. A ver, el micrófono es tuyo, así es que cuéntanos. Pues mira, te voy a contar que ahora mismo tenemos dos exposiciones en curso. Una es una exposición que se llama Origen, es de distintos artistas y tenemos pintura, escultura, arte digital y fotografía. Es una muestra muy variada de arte figurativo, de arte abstracto, en todas esas dimensiones. La que te decía, pintura, tenemos muchos cuadros, tenemos esculturas muy bonitas, muy llamativas,
y arte digital y fotografía. Así que es muy, muy completa y con muchos artistas, un total de 12 exponiendo en esta muestra. Y luego tenemos una exposición muy singular porque se trata de un artista ecuatoriano, se llama Eddie Mosler. ¿Y por qué es peculiar? Porque en esta exposición suya, que es una exposición individual, varias salas con sus obras, podemos ver lo especial que es. ¿Por qué? Porque maneja el color y la forma de una manera muy singular. Él construye sus obras en un estilo que se llama abstractismo energético. ¿Por qué? Porque pretende ser un punto de unión entre las fuerzas y energías del universo y el espectador y la Tierra, los que estamos aquí, ¿vale? Y entonces utiliza varios elementos, sobre todo colores muy vivos, muy llamativos, y utiliza el oro de 24 quilates para darle ese brillo especial a sus obras. Y eso es el elemento que simboliza un poco la fuerza del universo, ese oro que salpica sus obras. Muy interesante esto que nos estás contando. Sí, la verdad que está teniendo mucha aceptación y además impulsa un poco la emoción, el ver sus obras, enfrentarse a sus obras y es energía traducido al plano físico por el color, el movimiento. Ya te digo que incita mucho a la sorpresa, y a la espiritualidad de eso que nos da la emoción cuando encuentras algo especial y bueno. Es un artista que pretende traer el cosmos a la Tierra, lo espiritual, la fuerza de la vibración, esa que sentimos todos al ver el espacio, al ver incluso una puesta de sol súper bonita, esas emociones, eso que provoca en nosotros, todas esas sensaciones, traerlas al espectador, ¿no? Traerlas a nuestra vista, a nuestra emoción, a nuestro disfrute. O sea, que este artista, si no, tú me corriges si me equivoco, lo que hace, digamos, que es unir o relacionar bueno, tú nos darás la palabra exacta. Lo que es su proceso creativo, la obra que él ha creado y todo lo que ha sentido en ese proceso creativo que requiere una obra, porque una obra de arte no es ponerse un buen día y empezar ahí a dar brochazos ni pinceladas. Lleva detrás un proceso de reflexión y de conclusiones de lo que se quiere transmitir. Bueno, pues una unión, digamos así, o relación, o como queramos, tú nos lo dirás, con luego lo que es la contemplación, claro, la contemplación del espectador, porque el arte tiene esas dos facetas, la creación y luego la contemplación de los demás. Somos pues contempladores del arte, o sea, nuestra función es contemplar el arte, pero también pensar, ¿no?, el significado de esa obra, lo que nos está transmitiendo, lo que el artista quiere transmitir. Por eso yo digo que es interesante conocer al artista. Muy, muy interesante, porque fíjate, hasta ahora no te he dicho el título de la exposición, porque quería explicarte un poco qué era y qué representaba. Mira, la exposición de Eddie Mosler se llama Expansión cósmica de la frecuencia áurica. O sea, tú fíjate este título, todo lo que implica,
y todo lo que pretende este artista cuando está creando, como tú decías, todo ese proceso, toda esa energía que él siente cuando piensa en su obra, cómo la traduce. Por eso él dice que él lo que hace es traducir un objeto, una imagen, una sensación, la traduce, la transforma en frecuencia, ¿vale? Y es por eso, traduce, por así decir, el espacio, todo lo que nos rodea, viniendo desde el cosmos hasta la Tierra, y lo traduce por medio de una frecuencia que el resultado es colores muy brillantes y movimiento en la pintura, texturas, y el oro, ese oro de 24 quilates que te comenté que él utiliza. No, eso es un proceso complejo el que sigue este artista. Sí, porque para fijarlo utiliza fuego, eso es lo que hace que la pintura y el oro se selle, ¿no?, en la obra. O sea, es un proceso que requiere también una serie de técnicas así especiales, ¿no?, que dan el resultado final y que es lo que hace llamativa su obra y muy especial. Como siempre, innovando. Oco Art Gallery, desde luego, es una galería en la que siempre hay algo nuevo. Sí, y además tú sabes nuestro compromiso también con la moda, ¿vale? Porque nos gusta tocar todos los aspectos del arte, y la moda como diseño, como obra de artistas que piensan, que imaginan, que crean, también es arte. Y nada, recientemente hemos estado en un evento que aúna moda, arte, gastronomía. Tú sabes que yo considero la otro arte, otra forma de arte, la gastronomía. Bueno, y el vino también. Claro, pero es que el vino es gastronomía. Tú sabes que todo eso nos gusta mucho unirlo en Oco Art Gallery, y recientemente hemos estado en un gran evento que se llama Chef and Gold, que consiste en aunar esos tres artes: gastronomía, arte, moda, y hemos llevado las obras de nuestros artistas. Esto ha sido, hace muy poquitos días. Ha sido un evento precioso, pero te lo comento para volver a decirte, como tú sabes que siempre que hablamos, cómo nos gusta todos los palos, por así decir, o todas las vertientes del arte, cómo nos gusta unirlas y hacer que estén juntas, que se muevan, que la gente las disfrute unidas. Sí, no os limitáis a la pintura, como hay galerías que se limitan a la pintura, en algunos casos escultura y nada más. Claro, cada uno tiene su estilo y su línea, eso también es verdad, y puede ser pues acertada toda, o sea, todas las opciones son válidas, pero esa, digamos, apertura a todas las formas de arte, pues está bien. Además, así pues dais, digamos, que la opción y la oportunidad a todas las personas de diferentes intereses, pues a poder asistir allí a vuestros eventos. Y bueno, esta es la que tenéis ahora, ¿no?, abierta. Sí, tenemos estas dos. Sí. La individual de Eddie Mosler, de título Expansión Cósmica de la Frecuencia Áurica, y luego la exposición de varios artistas de título Origen, que muestra pintura, escultura, arte digital y fotografía. Estas dos son las que tenemos ahora mismo en curso, y esperando que sigan viniendo pues todas las personas interesadas en disfrutar del arte. Y luego a Oco Art Gallery, sí. Luego estará la que siempre hacéis algo especial por Navidad. Sí, esta vez la vamos a inaugurar el día 4 de diciembre y estará todo el mes, y será ya estamos, ya nos contarás sí, con pero detalle.
Siempre con muchos artistas, efectivamente. Revelando un poquito, pero no mucho, porque la siguiente exposición es la que va a venir. Ahora estamos con estas dos maravillosas exposiciones, Carmen, que bueno, pensamos que está gustando muchísimo, porque la gente viene, nos comenta, también adquieren sus obras, porque hay obras para cada gusto, para cada necesidad, para un regalo, para tener en tu casa, bueno, ya sabes. Para cada bolsillo, porque vosotros sois así, o sea, variación en todos los sentidos, no solo en los géneros de arte, sino las formas de arte. Dentro de cada una de la pintura siempre tenéis una gama extensa, pero también en lo económico, que es importante, porque claro, las obras pues se hacen para darles salida, si no el artista no podría continuar. Eso es importante, entonces cuando adquirimos una obra de arte, no solamente estamos adquiriendo una obra maravillosa que nos va va a iluminar nuestra existencia, por así decir, va a decorar nuestra casa o va a ser un regalo estupendo, sino que además estamos contribuyendo a que el arte, la cultura, siga su curso y siga sucediendo. Carmen. No, bueno, que los artistas puedan vivir, vamos a decirlo así, claro, porque claro, si nadie compra, pues no pueden comer los artistas. Claro, no pueden seguir pues con sus obras, o sea, creando obras. Eso es así de claro, pero bueno, esta está, ¿hasta qué día la tenéis? Esta que has dicho. Esta la tenemos hasta el 29 de noviembre aquí en Oco Art Gallery, en la calle Espalter número 13, entre planta. Así que deseando seguir recibiendo a estas personas amantes del arte y que pienso que van a disfrutar mucho. Bueno, y decir pues que luego que la subís a vuestra web y pueden seguir contemplándose allí por si a alguien le llama la atención alguna obra o algo, pues ahí están, o sea, ahí puede la gente ver y visitar virtualmente pues la exposición. Sí, Carmen, qué bien los conoces y claro, para que no se te olvide. Eso te lo digo, para que no se te olvide, pues que bueno, las nuevas tecnologías hay que aprovecharlas en lo bueno que tienen. O las personas que estén lejos, que no puedan venir a Madrid. Pues sí, la verdad que es una herramienta muy muy útil o tú imagínate que te pasa el tiempo de la exposición y aunque quieras venir a verla no has podido. Pues nada, te metes en nuestra página web, Oco Art Gallery, Oco con doble C, Art de arte, Gallery, doble L, y ahí en la sección de visita virtual llevamos ya unos cuantos años colgando todas nuestras exposiciones, de forma que se puede visitar y pasar de sala en sala gracias al ratón y desde tu casa en un ordenador. En el teléfono también se puede hacer, pero se ve mucho más pequeñito, ¿vale? Yo recomiendo siempre el ordenador, porque con la pantalla grande se disfruta de las obras, no lo mismo que las obras, verlas en directo, no es lo mismo, pero bueno, te haces una idea mucho más aproximada que si lo estás viendo tan chiquitito como lo que te da el teléfono. Sí, eso por supuesto. Y bueno, ya para el 4 de diciembre, para la especial de Navidad, pues ya volvemos a conectar. Te haremos un huequecito para conectar y también pues desearnos feliz Navidad y desear feliz Navidad a todos, pues a la gente que le gusta y que frecuenta habitualmente vuestras exposiciones y a los interesados en el arte en general, que celebren la Navidad pues con una visita a vuestra exposición y oye, quién sabe, a lo mejor encuentran ahí el regalo de Reyes. Yo creo que es un buen momento para que las personas que disfrutan del arte y quieren hacer disfrutar a un ser querido,
yo creo que es el momento estupendo y por eso así estamos eligiendo la colección para que vamos a presentar, con obras para distintos presupuestos y para distintos gustos, Carmen, que eso es lo que solemos hacer siempre en Navidad. Pues ahí estaremos atentos a las novedades. Así es que, Carmen, oye, ha sido un placer y te esperamos para, bueno, no digo para Navidad, antes de Navidad. Eso es. Para el 4. Pues, sí, el 4 inauguramos y nada, eso es. Como siempre, Carmen, muchísimas gracias. Me encanta cómo disfrutas del arte y te agradezco muchísimo que cuentes con Oco Art Gallery para hacer estas reseñas de arte. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti por tu disponibilidad. Siempre tienes disponibilidad para atendernos. Así es que un abrazo y bueno, seguramente ya estás con los planes para montar la siguiente exposición. Así es que al lío, que se dice. Un abrazo enorme, Carmen. Otro para ti. Hasta la próxima. Hasta la próxima. El baúl de nuestra historia. Abrimos el baúl hoy. Aquí está don Francisco Vela, Sí, que es el que trae el baúl. Engrasado a las bisagras, sí. Es el que trae el baúl. Y nos traes un personaje muy poco conocido, muy importante. Hombre, es muy importante a nivel internacional y sobre todo a nivel norteamericano, porque es una... Bueno, y a nivel nacional nuestro. Bueno, pero es que aquí en España no tiene un renombre ni tiene un estudio muy conocido. Es conocido a nivel de historiadores y de aficionados, pero aparte de ahí le preguntas a alguien sobre Bernardo de Gálvez y no te sabrás decir ni quién es. Entonces, bueno, pero pasa con muchos, no solo con hombre, él. por supuesto que sí. Por desgracia. Por desgracia, claro. Pero bueno, vamos a poner en el espacio y en el tiempo a Bernardo de Gálvez, que yo creo que merece la pena. Hombre, por supuesto, merece la pena porque a pesar de que muere joven, con 40 años... Bueno, pero entonces se moría la gente muy joven. No, pero vamos a ver, no. O sea, Con 40 años no era 40, ya... No era normal morirse con 40 años. Lo que ocurre es que este hombre tiene una vida muy azarosa, muy complicada, sufre muchas heridas en sus campañas y guerras y muere a causa del mal cuerpo que le deja toda esa vida militar. Eso era normal, Claro, o sea, se iban a la guerra y las heridas, hay que tener en cuenta, entonces no había penicilina ni antibióticos, las infecciones eran lo más normal. Además, Si se libraban de las infecciones, ahí quedaban. Sí, pero él no muere de unas heridas, muere de achaques que le producen heridas, caídas e incluso infecciones. O sea, no es de las heridas en sí mismas, sino es de un conjunto de situaciones. Pero a consecuencia de eso. Claro, efectivamente no había mucho que tratar con esas. Cuando se te junta el hambre con la gana de comer, no había mucho con qué tratarlas. Y al final el hombre muere de eso, de una vida azarosa y muy complicada. Era malagueño, de un pueblo, ¿no? Sí, Macharabiaya. Macharabiaya. Yo nunca he oído este pueblo. La verdad es que aparte de poner la figura de este hombre, no debe ser muy conocido. Allí, por ejemplo, en ese pueblo, en Macharabiaya, lo celebran. ¿Tiene ese nombre? Sí, Macharabiaya. ¿Y por dónde está? Pues está... No está en la costa, claro. No está en la costa, conocido. Está cerca de Málaga, capital, pero un poco hacia el interior, la serranía de Málaga. Es un pueblo que celebra cada 4 de julio la figura de Bernardo de Gálvez, porque es la fecha de la independencia americana y a la que contribuyó enormemente, por supuesto. El caso es que él es, su familia, sus abuelos eran agricultores, vivían del campo, y aunque no eran gente burguesa ni eso, pues eran gente que vivía bien, estaban acomodados. Y tanto su padre como sus tíos dieron el salto a la corte, donde estudiaron, se hicieron carrera administrativa y los 4 acabaron siendo personajes importantes. Él nace en el siglo XVIII, en 1746. No, es que hay que decirlo,
porque hay un fallo en los estudios actuales, y es la cronología de la historia, no la siguen. Bueno, Con lo cual yo creo que si no sigues una cronología en la historia, claro, no sabes de lo que estás hablando ni lo vas a poder entender. Fíjate, todavía estamos el contexto histórico es determinante para conocer el significado de esos hechos. Estamos todavía cuando nace en época de Felipe V, o sea... Pues fíjate, eso, pero hay que saber que era época de Felipe V, siglo XVIII. Bueno, pero es que para la figura de este hombre, el año en el que nace no es más que algo significativo, porque cuando empieza su vida es cuando marcha a Madrid con su padre, cuando su tío le acoge bajo sus alas, y cuando en 1762, viendo que no tenía muchas expectativas importantes en su vida, porque no tiene carta de nobleza, no es hijo de militar, ni nada por el estilo, pues su tío le compra el cargo de teniente en un regimiento de infantería francés, porque en aquella época aún se compraban los cargos. Había muchos ejércitos en los que tú con dinero, y teniendo un padre o un tío o un padrino, podías comprar un cargo de oficial, y en el ejército inglés se mantuvo hasta muy, muy entrado el siglo XIX. Sin embargo, Bernardo aprovecha esos 2 años que está en ese regimiento francés y aprende francés, conoce la cultura francesa, que será muy importante en sus últimos años de vida, y aunque no tiene una gran participación ni instrucción militar, sin embargo va aposentando su futuro. Sin embargo, el momento importante, el punto de inflexión de su vida, es cuando su tío José es nombrado visitador e inspector general de Nueva España en 1764, y le llama para que le acompañe a Nueva España como ayudante, como secretario, como era normal. O sea, todas estas familias y gente importante, cuando sale de campaña o sale de a donde sea, lo primero que hace es siempre llevarse a un familiar. O sea, es normal que hay cantidad de documentos y conocimientos de gente que se lleva a sus hijos, sobrinos o amigos, o algún hijo de algún amigo suyo, pariente, era lo normal. Y en ese año, pues ambos, el tío y sobrinos, marchan para Nueva España. Yo me imagino que el cambio cultural que supone para un chaval de 18 años llegar a Nueva España, llegar a la vieja Tenochtitlán, y a esa cultura tuvo que ser un auténtico shock. No iba a decir un trauma, no, un auténtico descubrimiento, por decirlo así, por emplear un término muy adecuado. Era un descubrimiento, claro. Yo creo, porque entonces, claro, la gente no se movía como ahora, ¿no? Claro, además, yendo como era de ayudante o secretario del segundo personaje más importante de Nueva España después del virrey, pues claro, no es lo mismo que si vas como un campesino, un agricultor, que has podido meterte en un barco en la bodega, ¿no? Entonces, claro, eso se nota, cuando llegas allí se nota, pero sin embargo, Bernardo pronto siente la llamada de las armas, y siente la llamada de la acción, y pocos años después marcha a Chihuahua, ya como capitán graduado en el regimiento fijo de la Corona. Ya es un puesto importante dentro de un regimiento español, dentro de un regimiento que se ha creado hace poco precisamente para asistir, ayudar y colonizar todo el norte de Nueva España, que empezaba ya a ser importante y extenso. Y desde Chihuahua, como oficial de un regimiento español, tiene una participación intensa en las guerras con los apaches. Consigue, digamos, hacerse un nombre y un hueco en las expediciones que salen de Chihuahua, que digamos está muy cerquita de la frontera actual con Estados Unidos. Está cerca del Río Grande, y era, digamos, no la capital, pero sí el punto neurálgico hispano dentro de lo que es el norte de Nueva España. Es los años en los que se ha empezado ya a extender España por la Alta California, por el sur de Nuevo México, de Arizona, incluso del oeste de Texas. Es la mayor expansión todavía de nuestra cultura por Estados Unidos. Además, como esos años
Francia había cedido toda la Luisiana y todo el oeste de los Estados Unidos del río Mississippi a España por Tratado de París, por el cual España le cedió a Inglaterra, a Florida, y todas esas cosas, pues claro, el territorio que España tenía la soberanía, que no dominaba, porque recordemos, España, ¿qué unidades militares disponía en toda esa zona? Pues apenas unos cuantos destacamentos de dragones de cuera, algunos destacamentos de indios auxiliares, o sea, como se suele decir, dominaba un territorio casi del tamaño de Europa, con 4 soldados y 5 mestizos y 100 indios. Pero sin embargo, el apoyo religioso, los misioneros que acompañaban siempre esas expediciones, el ánimo y el afán español, no por conquistar por las malas, sino por hacerse un hueco y hacerse un espacio, y porque además con ellos llevaban no solo una cultura nueva, sino llevaban pues ganado, llevaban caballos, llevaban familias con las que creaban pueblos, hacían ranchos, haciendas, que es ahora lo que diremos, lo que a los indios les vino como anillo al dedo. Porque las naciones indias de toda esa zona, que eran muchas, nos centraremos en las más conocidas, los apaches, los comanches, los navajos, incluso, pues eran en aquella época naciones indias, tribus, bandas, que también se les llamaban, que vivían de lo que cazaban y de lo que robaban al vecino. Antes de que llegaran los españoles, ¿quién era el vecino? Pues el otro indio, el comanche, el navajo. Entre ellos, ¿no? Entre se robaban. ellos. O sea, las tribus se llevaban mal. No es que se llevaban mal, sencillamente es que Hombre, si se robaban. No, pero es que no tenían otra manera de subsistir. O sea, si te cruzabas con una tribu, una banda comanche o de otra, incluso entre los mismos apaches, los jicarillas, los mezcaleros, los chiricahuas, o sea, no, entre ellos no había ni honor ni conocimiento. O sea, si te pillaban desprovisto, te iban a atacar, te iban a robar lo que tuvieras a esa mano. Porque esa es su única manera de subsistir. No eran agricultores, ni siquiera eran unos ocasiones recolectores, pero de lo que encontraban ya sembrado, nada más. La llegada de los españoles les ofrece un auténtico sinfín de posibilidades. Y ya no te cuento cuando además llegan con caballos. Ese es el punto de inflexión en los indios americanos, cuando descubren el caballo, porque hasta mediados del siglo XVII el caballo no era conocido, y la única manera que tenían los indios de transportar las cosas en sus marchas eran sobre perros. O sea, hemos visto una película en la que vemos a perros cargados con fardos y con literas. Pues es que era cierto así. Hasta que llega el caballo, el único animal de transporte que conocen es el perro. Y cuando llega el caballo, ellos descubren la pólvora, para hacer un símil conocido. ¿Qué ocurre? Que es cuando entonces surge la habilidad con la que los indios se adaptan al caballo. Para ellos es un cambio radical en su manera de vida. Ahora pueden moverse con mucha más facilidad, más lejos, atacar a otras tribus más lejanas y regresar. Y claro, el asalto a las rancherías, a las haciendas, a los pueblos hispanos se convierte en su manera de vida. O sea, que los indios eran, como si dijéramos, nómadas, ¿no? Eran nómadas, vivían de moverse, de cazar y de lo que robaban. Quizá eso les hizo más vulnerables, ¿no? No, vulnerables no, lo que les hizo fue... Frente a los nuevos, a los les invasores, vamos a decir. Bueno, para ellos eran invasores. Lo que les hizo fue totalmente molestos. Y claro, ¿qué ocurre? Que se da mucha publicidad a la leyenda negra, a las matanzas, esa cosa, pero es que cuando un grupo de indios atacaba una ranchería, mataba a sus pobladores y secuestraba a los hijos o a unas mujeres y se llevaban los caballos y las vacas y los cerdos, claro, el capitán o el oficial que vivía en esa zona tenía que hacer valer su autoridad. Y entonces cuando surgían las represalias, cuando ese oficial organizaba o reunía un grupo de soldados o de indios amigos y atacaban a ese grupo de indios, pues claro, evidentemente la respuesta, los indios no se iban a rendir, y la respuesta era lo que surgía. Y entonces conseguía recuperar algún caballo, pero al final acabas por masacrar esa tribu, porque
aunque tuvieron mucha facilidad para combatir a los españoles, claro, evidentemente ante la organización, las armas y los equipos españoles estaban siempre en las de perder, aunque hay muchos casos de que todo lo contrario, hay muchos casos de acciones en los que los españoles pues también salieron escaldados. Y entre ellos Bernardo de Gálvez, en su estancia en Chihuahua, participa, que yo ya he colegido como en 4 expediciones contra los apaches, llegando incluso hasta Texas, hasta el río Pecos. Y en una de esas acciones, o en varias, resulta varias veces herido, en una de ellas de gravedad. Recibe un lanzazo de un apache en el vientre, que no debe de penetrar mucho, porque no muere, pero le deja herido de gravedad. Y eso, pues quieras que no, en ese ambiente, en esa época y en esa situación, pues no deja de ser preocupante. ¿Qué ocurre? Pensamos, o creemos algunos, que la formación militar que tienen esos hombres, los dragones de Cuera, las tropas de los presidios y demás, es tan particular y tan intensa y tan espectacular que siempre en esos combates siempre tienen manera de solventarlos. Aunque es cierto que las pérdidas que tienen los españoles son irreemplazables prácticamente, porque como decís, si eran 4 soldados y pierdes 1 o 2 en un combate, el que te lleguen refuerzos desde Ciudad de México, pues lleva tiempo. Sin embargo, entre los indios siempre es mucho más fácil reponer esas bajas. Así que cuando Bernardo es gravemente herido en una de esas acciones en el río Pecos contra los apaches, pues resulta que regresa a Chihuahua, donde evidentemente tiene que reponerse. Y estando en Chihuahua en 1772, retorna a España. Yo no lo hice su historial ni nadie hace hincapié en ello, pero yo pienso que lo hace para recuperarse en un ambiente más fácil y mucho más sencillo que en la propia Nueva España. Sí, pero el viaje era todo... Bueno, sí, no, pero ya estamos a finales del siglo XVIII, entonces ya los viajes ya no eran las carabelas de Colón, no. Ya eran barcos con muchas más facilidades, además ya se hacían en convoyes, que era para evitar los piratas y las... ¿Hay alguna maqueta de algún barco de aquellos en el Museo Naval? A verlas las habrá, por supuesto. No, como eres experto en maquetas, pues te pillo en este renuncio. Hombre, estamos hablando de 1772. Estamos ya en la época dorada de los navíos de línea españoles, o sea que, y estamos a prácticamente a 8 años de aquel capítulo que hablamos de la captura del gran convoy inglés, ¿sabes? Porque vamos, ahí en el Museo Naval hay unas salas de maquetas... Sí, claro, fascinantes. Magníficas, o sea, ahí se pierde uno. Yo no soy experta en maquetas. Tú has sido el que me has enseñado las maquetas, pero es algo curiosísimo. Es que aparte de allí te pasas las horas viendo las maquetas. De las maquetas como tales, que las hay muy buenas, está la sala de modelos de arsenal, que eso ya es sencillamente, es espectacular, porque no eran maquetas, eran sencillamente modelos a escala del barco como era y cómo se iba a hacer. Ya lo explicamos en su momento. Sí. Entonces, claro, esa sala es espectacular porque son unas maquetas, por decirlo así, de una escala tan grande que es que te dan ganas hasta de subirte a cubierta. Además que entiendes, o sea, para los que no somos de la mar, pues somos de tierra adentro, pues claro, nos entendemos cómo sería el barco. El caso es que después de esa campaña contra los apaches, de sus heridas y convaleciendo, llega a España. Le destinan al Regimiento de Infantería de Sevilla y desde ahí participa en la trágica jornada de Argel, que es esos momentos de nuestra historia desastrosos donde la acción, la batalla y los resultados pues fueron totalmente desastrosos. No sé si me da tiempo a explicar un poco. Sí, explica un poquito lo que fue Argel. Sí, bueno, en 1775, harta la corona española y nuestros gobernantes de los continuos asaltos de los piratas berberiscos, que llevaban siglos atacando nuestras costas y secuestrando españoles y arrasando poblaciones, pues se decide organizar una expedición de castigo contra Argel. Una expedición de castigo importante, con una gran flota, con una gran dotación militar, al mando del general Alejandro O'Reilly,
otro personaje fascinante, que si Gálvez es poco conocido, O'Reilly es totalmente ya desconocido. Sí, yo creo que no. Y también podemos dedicarle un día, porque esta es una figura fascinante de nuestra historia y de nuestra milicia, Alejandro O'Reilly. Nuestra intención es sacar del baúl esos personajes desconocidos. Sí. A ver si alguien le Era un pica la hombre curiosidad. llamado a las más altas cotas del gobierno español y de la milicia española, pero que tuvo la desgracia de protagonizar el desastre de Argel. En Argel lo que ocurre es que nos estaban esperando los malos. Nos estaban esperando, nos vieron venir, cuando quisimos ¿Y desembarcar. quiénes eran los malos? Pues los argelinos. Los argelinos, evidentemente. Que eran muchos, ¿eh? Parece, cuando hablas de piratas, parece que hablas de 4 barcos, pero no, era todo un ejército de musulmanes. Los piratas claro, estaban muy por organizados. Entonces, lo que ocurre es que el desembarco cerca de Argel es un desastre, es un caos, nos están esperando, los combates son... Bueno, de ahí que los desembarcos son muy complicados. Hombre, claro, y mucho más si lo haces sin pensar. Y yo creo que O'Reilly, viendo el panorama, tenía que haber o pospuesto el desembarco o sencillamente haber abortado la operación, pero aún así se lanza ella, lo que consiguen es que nos derroten, nos machaquen, y Bernardo de Gálvez, que va como capitán en el regimiento de Sevilla, se luce con su compañía de cazadores en la defensa de las playas, recibe una nueva herida en la pierna de bala, y consigue, dentro de cabe, proteger el reembarque y regresar a España, pero vamos, en un estado, la flota lamentable, los hombres derrengados y el herido. Y bueno, pues eso fue la jornada de Argel, un desastre que con muy buena intención para efectos militares, pero un desastre a efectos nacionales. No de tantos. Sí, no de tantos, pero no es conocido. No, claro que no, por supuesto que no es conocido. Menos mal, porque ya otro desastre para... Pero lo que es que como no es contra ingleses, ni contra franceses, ni contra americanos, pues claro, no ha habido una propaganda de esa gente en contra nuestra, o dando publicidad a esa jornada. ¿Sabes? Si eso nos hubiera pasado contra los ingleses, habríamos tenido noticias, historias hasta en la sopa. Bueno, los ingleses... Por eso, eran expertos. La defensa de otro gran personaje, Blas de Lezo. Sí, efectivamente, es otra historia también para contar. Es una derrota tremenda para ellos y ellos la convierten en victoria. Incluso... No la convierten, sencillamente lo que ocurre es que la ignoran. Ellos pensaban que iban a vencer con facilidad, incluso llegaron a hacer monedas conmemorativas, llegaron a presentarse hasta el rey Jorge en plan, mira, hemos vencido. Y cuando llega la noticia de que no ha sido así, pues lo ignoran. O sea, es como si dijera que nadie hable de esto. Sí, pero nosotros los españoles no. Tampoco, nosotros ensalzamos la derrota. O sea, que como, bueno. Qué horror, siempre derrotados porque somos un desastre, y no es así. No, nosotros tampoco. O sea, si lo que he hecho yo en falta en nuestra historiografía es que alguien se lanzara a contar lo que pasó de verdad. Y hasta hace muy poco Blas de Lezo era tan desconocido como Bernardo de Gálvez. Ahora, por ejemplo, Bernardo de Gálvez yo creo que sigue siendo desconocido. Blas de Lezo, desde que se puso la estatua ahí en Colón, la gente, pues bueno, se para ahí. Bueno, Gálvez es conocido Gálvez... desde que hace unas décadas el Congreso de Estados Unidos colgó un retrato suyo en su salón ilustre, de hombres ilustres, porque su colaboración fue importantísima en la independencia americana. Ya hablaremos otro día de esa época. Sí, porque la vida intensa de Gálvez requiere más de una sesión. Sí. Pero vamos a ver, aquí, ¿dónde hay un cuadro en cualquier sitio de hombres ilustres de Gálvez? Hombre, los museos, el Museo del Ejército, el Museo Naval y poco más, pero vamos, sí. Pero debiera de haber, pues no sé, en otros lugares. No te creas, no. Más allá de lo que son los museos históricos-militares, ¿dónde vas a colocar un retrato de Gálvez? Lo que fue, pues quizá deba estar en el cuartel. De hecho, hay un retrato. En un cuartel general de algo. Pero los cuarteles generales no están para tener cuadros. Hay un retrato fascinante y estupendo de Gálvez en México, porque llegó a ser virrey de México también. Y eso, entonces sí. Y luego otro que se hizo para después de cuando fue nombrado conde de Gálvez y los yanquis le colocaron su retrato en el Congreso, se hizo un retrato también mucho más bonito, mucho más grande. Así que... Pero yo insisto que tenía que haber uno en España, en algún sitio. ¿Pero dónde?
Pues no sé, tú nos lo dirás. Hombre, posiblemente en su pueblo, en su pueblo natal lo tenga. Pues que ese pueblo natal nadie lo conoce con este nombre, Macharabiaya. Bueno, no lo conoce nadie porque ni siquiera es un pueblo turístico, ni un pueblo... Claro, es que volvemos a lo mismo. Pero sí que es un pueblo que lo celebra, que lo festeja, ya te digo, a su figura. Claro, te cuenta que no tendrá otra ocasión ni otro personaje sobre el que hacer, crear su propia historia. ¿Sabes? Pero en vez de celebrar su nacimiento o su muerte, lo celebran el Día de la Independencia Americana, que es el 4 de julio, que dice, bueno, qué fecha más rara para un personaje español, pero bueno, aprovechándose el tirón de esa fecha, pues se lo celebran ese día. ¿Pero a ti no te parece que tantas celebraciones absurdas que se organizan aquí en España, en las que se gastan millones, sí, no podría haber una pues dedicada a los hombres ilustres de nuestra historia? Es entrar en política, ya sabes que... No entrar en política, no. Vamos a, no sé, una propuesta, pues personajes de nuestra historia y conocerlos, porque en otros países es que, bueno, claro, adoran este tipo de personajes y no son tan brillantes como los nuestros. La historia militar y nuestros personajes de la milicia han sido siempre postergados y han tenido siempre mucha mala publicidad. Y más desde el siglo XX, después de la Guerra Civil, de todos los resultados, de esa recreación que tiene de la sociedad española del ejército, como el ejército golpista o con las fuerzas de seguridad franquistas, ha hecho que toda esa historia y todas esas epopeyas hayan quedado relegadas a un segundo plano. Pero bueno, ¿qué tienen que ver con Franco? Pues porque la gente lo iguala. La gente habla del ejército y enseguida te habla de una época en la que tú no estás hablando. Aunque sea los apaches. Claro, hablar del Cid y la gente te piensa que es una leyenda que el franquismo ha ensalzado hasta pedestales increíbles. Entonces, ¿y el cantar del mío Cid qué? ¿Qué le pasa con él? No, que eso no lo hizo Franco. No, es igual, pero vamos, si alguien te dice que lo hizo Franco, la gente se lo creerá. Pobre Franco, vamos, tenía mucho tiempo. Hombre, por supuesto. Para hacer cosas. Es el gran malo de nuestra historia. Para nuestros queridos próceres progresistas, así que... Y que le siga durando, porque si no, no tendrán nada de... No tendrán argumento, ¿no? No tendrán nada de contar. Pero o sea, el pobre Gálvez, pues no tiene que pagar esa historia, ¿no? Bueno, sí, pero porque es que, te digo, pero en Estados Unidos es conocido. Hay asociaciones americanas que le recuerdan, tanto en Pensacola como en Mobile, como en Galveston. Hay placas. Sí, hay una ciudad que es Galveston. Sí, hay placas conmemorativas y que recuerdan. Galveston, que será pues Galveston en su honor, digo yo, ¿no? Sí, bueno, efectivamente la ciudad... Sin embargo, su pueblo, que en vez de llamarse Macharabiaya, pues podía haber cambiado el nombre, ¿no? Y llamarse Galvez. ¿Cómo vas a cambiar el nombre del pueblo por un personaje? Ten en cuenta que Galveston cuando se crea... Oye, que esto sí ha pasado, ¿eh? Ten en cuenta que cuando él fue gobernador de Nueva Orleans, lo que hizo fue traerse muchos colonos canarios y españoles a toda esa zona para poblar esa zona. Y muchos de los pueblecillos que se poblaron alrededor de Nueva Orleans son de gente que llegó de Canarias y demás. Y uno de esos pueblos fue Galveston. O sea, pero bueno, yo creo que tú sabrás la historia del cambio de nombre del pueblo natal de Concha Espina. A lo mejor alguien no sabe que Concha Espina fue una novelista muy importante y además, oye, mujer en un tiempo que casi todos eran hombres. Bueno, ahora están cambiando los nombres también de muchos pueblos porque No, pero eso fue hace muchos años. Ella nació en Santander, en un pueblo que se llamaba Mazcuerras, que como ella escribió una novela que es La niña de Luzmela, cambiaron el nombre por Luzmela. Ah, bueno, pero eso sí, no es ha que sido ahora mismo. Gente porque ahora vamos a ver, vamos a ver, Concha Espina hoy pues tiene una calle ahí importante, un lateral del Bernabéu, claro. Pues el que viva por ahí pues dirá, la calle está del Bernabéu, pero a lo mejor es que la gente no sabe quién fue Concha Espina. No, pero no sabe nadie de ninguna calle, le preguntas. No, bueno, quién fue Concha Espina, es que fue una novelista importante y ahora que está tan en boga el feminismo y las mujeres y que las cuotas, todas estas historias, oye, es que ella fue una mujer, una novelista importante en una época, pues según la perspectiva actual, y bueno, pues digamos que sí, que era cierto, dominada por los hombres, pues oye, debería de tener relevancia, pero era de derechas, entonces ya se acabó.
Bueno, pero yo creo que casi nadie conoce la historia de nuestras calles. No, nuestra historia, ¿cómo van a conocer las calles? Por eso. Yo creo que ahora además las calles hasta ya la gente los conoce, porque yo veo por ahí que en la Puerta del Sol hay quien dice la Plaza del Sol. No es la Plaza del Sol, es la Puerta del Sol. No, pero Y acabará siendo la Plaza del Sol porque toda esta gente que viene de fuera dice la Plaza del Sol. Y como aquí somos como muy buenísimos, o sea, somos buenísimos, pues oye, para que esta gente se sienta a gusto, pues vamos a decir, no es la Plaza del Sol. Yo cuando me preguntan, y me ha ocurrido, y me ocurre con frecuencia, la Plaza del Sol, eso no existe en Madrid. Y me quedan mirando como diciendo, ¿pero qué dice esta mujer? O sea, y Cibeles dicen no sé qué, y acabará cambiándose, porque aquí somos tan bondadosos y tan así, y ni prestamos atención a nuestra historia. Queremos ser siempre amigables con todos aquellos que vienen aquí sin saber nada. Que muchos vienen a perjudicar. Y entonces, pues nada, es así. Entonces, claro, lo mismo me pasa con la calle esta, con Concha Espina. Bueno, los madridistas, pues claro, bueno, para ellos su casa está en Concha Espina. Sí, pero hay otras calles también con nombre de mujeres. María de Molina, por ejemplo. ¿Quién conoce a María Molina? También muy importante. Clara del Rey. ¿Quién conoce? Pues aquí Clara del Rey, de la que hemos hablado aquí, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Yo nunca he tenido ningún problema en hablar de nuestras mujeres empoderadas, ¿cómo se dice ahora? No me gusta esa palabra, ¿eh? A mí tampoco, pero bueno. No me gusta eso de empoderado, ¿qué es esto? Eso de cuando dicen, pues yo qué sé, por ejemplo, en un curso objetivos, empoderamiento, no me gusta a mí eso de es como otra palabra, está de moda, la de resiliencia. Yo pensaba que era alguien que estaba hablando de una resiliencia que lo estaba pronunciando mal. O sea que. Mira, hay un ensayo muy bueno para que habla de la manipulación del hombre por medio del lenguaje, que fue pues esto lo escribió un mercedario, López Quintás, Alfonso López Quintás. Bueno, sí que yo tuve la suerte que me dio la primera comunión, porque yo estudié con las mercedarias. Y ahí explica todo el proceso de manipulación. Y en esas palabras, claro, esto está escrito del año 80 y algo, entonces no existe resiliencia, no existía... Sí. Pero él le llama palabras talismán. Y dice que esas palabras talismán que hacen a la gente sentirse importante. Sí, se hacen un hueco. Oh, yo soy aquí alguien. Sí, se abren un hueco en tu terminología y al final acaban todos. Claro. En todas las sopas acaba. Pero esto es un instrumento de manipulación. Bueno, de que la gente que se deje manipular. Bueno, ya, pero es que se deja manipular mucha gente. Ese es el problema. Ese es su problema, no es mi problema. No, bueno, sí, porque... No, a otras alturas de la vida ya no. Todo eso de empoderamiento, pues no sé, parece así una cosa y no me gusta. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, volvamos a Gálvez, que tiene una historia apasionante. Sí, bueno, dejaremos a Gálvez en España 1775 reponiéndose de esa herida en Argel y todavía él sin saber que su vida estaba a punto de cambiar, porque ya hablaremos la semana que viene del gobierno, del futuro de Gálvez, porque un año después su vida cambiaría, porque de su conocimiento militar de las guerras apaches, del conocimiento de toda esa zona de la frontera de Nueva España y Texas, de su conocimiento del francés incluso, le van a ser los puntos primordiales por el cual será nombrado primero coronel del Regimiento de Infantería de la Luisiana y luego gobernador interino de Nueva Orleans. Una zona española desde hace escasamente una década, pero todavía con unas profundas raíces francesas. Y ya contaremos cómo él llega allí, se hace un hueco y se convierte en una figura definitiva y primordial para comprender primero la Revolución Americana y su guerra de independencia. Bueno, tú eres un gran lector, hay que decírselo a los oyentes. Bueno, es un vicio que tengo de viejo. Compras libros, vas buscando, de viejo y de joven, porque llevas muchos años leyendo. Eso no es una cosa de viejo. Que puede viejo... Bueno, de viejo porque... Sí, compré mi primer libro con 14 años. Fíjate. Bueno, ¿y has comprado o sabes algún libro que se pueda leer para conocer a Gálvez? Sí, existe una biografía sobre Bernardo de Gálvez. No recuerdo el autor, pero sí que existe. Además es fácil encontrarla. Y luego existe otro libro que junta las biografías de Gálvez
de Bernal de Lezo y de otra figura que ahora no recuerdo cuál, también reciente y que se puede encontrar. Es quizá lo único, porque también de Blas de Lezo se han escrito también hace poco algunas biografías muy interesantes e importantes, pero vamos, es fácil encontrar ahora mismo literatura al respecto. O sea, que si vamos a la Casa del Libro, por ejemplo, y si, vamos a ver, no nos patrocina la Casa del Libro, lo digo por decir, ahí lo encontramos. Es que es nuestra casa. Lo encontramos, ¿no? Sí, preguntamos y nos orientan. Pero no en la zona de novela histórica, sino en la zona de historia, que es en la planta segunda, si se me permite hacer publicidad. Bueno, vale. Ahí tiene que haber algo seguro sobre Gálvez y sobre cualquier personaje, porque es estupenda. O sea, yo me puedo... En la planta segunda de la Casa del Libro yo me pierdo, me paso las horas. O sea, te puedes quedar allá a dormir. A dormir no, porque no me dejan. Y no duermes porque sigues ahí viendo libros. Claro, ahora es que tienes que estar con la cabeza girada para ver los lomos. Pues yo salgo siempre con tortícolis. Pues tienes que dar esa referencia bibliográfica, a ver si la encuentras. No, pero tu casa tendrás un montón. Si entras en Google lo encuentras fácilmente. Lo encuentro, bueno, pues vamos a ver si lo encontramos. Ya nos dice David que nos tenemos que marchar. Bueno, pues seguimos, el próximo día seguimos con Gálvez. Continuará y contaremos la lucha contra los ingleses, la toma de Pensacola y su paso a la gloria, a la historia en el Congreso de Estados Unidos. Bueno, pues ya nos vamos corriendo, que ya David nos está diciendo que adiós. Así es que paséis una semana estupenda. Y viva España. Eso, viva España y, en fin, que nos volvemos a encontrar aquí la semana que viene. Sed muy felices.